Hola a todos, acá estamos en Papas con Punche. Nos hemos alejado un poquito de los videos un tiempo porque bueno, hemos estado haciendo muchísimas cosas. Ahora quería compartir con ustedes, en base a mi experiencia como descendiente, cómo es que tú puedes solicitar tu residencia acá en Croacia. Tienes que tener en cuenta que lo primero que debes de hacer es que apenas llegas al territorio, tienes que notificar a la policía tu llegada. Pero un beneficio que tenemos nosotros como descendientes es que hay una oficina que se llama Oficina de Bienvenida o Repatriados. Esta oficina te guía y te ayuda en todo el proceso para poder hacer tu residencia y luego los demás trámites. Con esta ayuda de esta oficina, uno puede ir a la policía y notificar que estás ahí. Ellos te van a hacer una carta, ¿ya? En la cual dice que tú eres miembro del pueblo croata, que eres descendiente. Con esa carta pues ya no te van a pedir seguro médico, ni tampoco te van a exigir el dinero que debes de tener en la cuenta para demostrar que tienes cómo solventarte, ¿ok? Así que es muy importante que aproveches ese beneficio como descendiente. Correo y la dirección de la oficina de bienvenidas te la voy a dejar en la cajita de descripciones. Antes de revisarla no te olvides ponerle me gusta y compartir el video. Y luego de eso, pues tienes que tener en cuenta que tienes que tener un contrato de alquiler. Es muy importante. En ese contrato de alquiler es bueno que el dueño especifique qué habitantes hay en esa propiedad con todos los documentos. Luego tienen que tener siempre copias de sus pasaportes. También cuando notifiquen a la policía les va a enviar un formulario. Ese formulario es para la residencia. Luego de esto, que mandan a la policía, todo, tienen que ir a la oficina de impuestos o lo que se llama tax acá para sacar el OIB. El OIB es un número de identificación. Ese nunca va a cambiar. Es importantísimo porque con eso haces todo acá. Es gratuito. Solamente tienes que ir a la oficina de impuestos tax, que también te vamos a dejar la dirección en la cajita de descripciones. Si puedes, llevas el contrato de alquiler. Creo que sí puede ser importante. Yo lo llevé por si acaso. No me lo pidieron, pero por si acaso es mejor prevenir. Tienes que llenar un formato. El formato te lo presentan en croata o en inglés. Así que tienes la facilidad que puedes llenarlo en inglés. Si no sabes inglés, puedes utilizar un traductor. Es muy fácil. Yo lo he hecho con traductor en muchas ocasiones. Y tienes que presentar tu pasaporte físico, ¿ok? El original. El OIB lo sacas en 5 minutos, no es complicado. Cuando te dan esa carta de OIB, empiezas todo el proceso. ¿Por qué? Porque tienes que reenviar, llenar otro formulario ya para la residencia. Tienes que mandar tu pasaporte, el OIB, el contrato de alquiler, copia o escaneo, porque en realidad todo esto lo haces por internet. Tus antecedentes penales de tu país de origen, debidamente traducido y apostillado. Ahora, luego que tú mandas todo eso, pasa un tiempo, más o menos es un lapso de un mes aproximadamente, en el que en cualquier momento puede caer la policía a tu casa. Esta visita es para verificar si realmente tú vives en esta dirección que estás dando. Es importante que durante ese mes o mes y medio no salgas mucho, para que no vaya a ser de que lleguen y no estés, ¿no? Ellos en la visita te van a pedir tu pasaporte y el de cada integrante de tu familia por la que tú estás solicitando la residencia. Tú como descendiente. En mi caso, yo solicité la residencia para mis hijos, para mi esposo y obviamente para mí. Hay que esperar un tiempo hasta que te llega un correo en el cual la policía te avisa que han aprobado tu residencia. Con ese correo te llega también una cuenta en la cual
tienes que depositar un monto aproximado entre 45 y 50 euros por persona, que es el pago por el proceso de la residencia, ¿ok? Luego de eso, la policía te va a mandar otro correo. Luego te tienes que acercar a la MUP, que ha cambiado de dirección ahora, porque bueno, el local en donde estaba está en mantenimiento, así que se han mudado de local. También vamos a dejar la dirección en la cajita de descripciones. Tienes que luego de hacer los pagos de aprobación de residencia, tienes que sacar 4 fotos. Bueno, nosotros sacamos 4 fotos porque somos 4, ¿ok? Pero tienes que sacarte fotos, que aproximadamente 6 fotos te salen 10 euros. Tienes que, con estas fotos, ir a la MUP con todos tus papeles. No te olvides de todos tus papeles. Tu pasaporte, sobre todo, es importantísimo, sin él no puedes hacer nada. Tienes que pagar también por el carnet. Yo pagué 132 euros por los 4, o sea, estamos hablando de 27 euros, 28 euros por persona. Luego tienes que comprar una estampilla por persona y la estampilla te cuesta más o menos unos 7 euros, 8 euros aproximadamente. Todo eso de la estampilla y ese pago último del carnet lo haces en la misma MUP. Tienes que sacar tu cita de tu ticket de atención en la máquina y luego ahí, cuando te toque tu número, la persona que te va a atender te va a ayudar a llenar. Es como una tarjetita donde van a llenar todos tus datos, van a pegar tu foto, tienes que poner tus huellas digitales y firmar. Luego te dan una hojita, vas a ir a recoger tu carnet. Y más o menos son 2 semanas que puede demorar para que te den ya el carnet, con el cual tú te vas a identificar en cualquier lugar. Y ese va a ser tu carnet de identidad aquí en Croacia para verificar que eres residente. En realidad el proceso es sencillo, ir presentando los papeles que te piden llenar, sobre todo los formularios bien. Traten de traducirlos siempre, buscarlo el mejor traductor que puedan. Sé que para el croata pues no hay un traductor tan bueno, Google tampoco es muy bueno. Pero el beneficio es que también te pueden dar los formularios en inglés. Entonces es más sencillo. Ahora, esto que yo les he dicho es para las personas que son descendientes, como yo. Las personas que no son descendientes sí tienen obligatoriamente que tener un seguro de salud y tienen que tener dinero suficiente en su cuenta para justificar sus gastos. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, que les sirva. Si tienen alguna duda, no duden en escribirnos en comentarios. Nosotros vamos a responder sus dudas. No se olviden de compartir, darle me gusta, activar la campanita para que podamos seguir haciendo más videos. El próximo video va a ser todo el proceso de los papeles para la ciudadanía. Yo ya la presenté en abril, ya han pasado 3 meses, está más o menos más de la mitad del proceso, digamos que está un 70% ya. Esperen el próximo video, que será de la ciudadanía. Ya no se olviden siempre de verificar cada formulario y de escribir claramente. Traten de utilizar una letra muy legible. Bueno, que les vaya bien, suerte en todo, síganos para que puedan recibir más información sobre nosotros. Bye.